la empresa Ajos del Oeste, productora de ajos colorados y blancos, tiene sus fincas productoras en la ciudad de San Carlos, provincia de Mendoza, debido a una baja en sus ventas por tercer año consecutivo y sabiendo que tiene el producto, sabiendo los beneficios que tiene el producto, los cuales cosechan, han decidido analizar la incorporación de la empresa en los mercados de especies en polvo, ajo en blanco. Hoy la comercialización de ajos del oeste se establece a través de vender las ristras de ajo en los mercados centrales de frutas y verduras, ya sea en la provincia de Mendoza o en distintas ciudades del país, además de los mercados externos como Medio Oriente. Para esta posible nueva etapa se está analizando una inversión de $400.000 para hacer una planta de procesamiento y deshidratación. Es su responsabilidad como gerente de marketing analizar el macroentorno, el microentorno, y ahí nos vamos a quedar nosotros porque el trabajo va a seguir, pero obviamente lo vamos a ir incorporando a medida que vamos incorporando la teoría. Si yo tengo que decir en qué sector industrial se encuentra Ajo del Oeste. Alimenticio, en la industria alimenticia. Sí, podría ser. A ver, es alimenticio. Yo digo, dentro alimenticio puede ser muy amplio. Podría decir que debería poder capturar digamos, un sector un poquito más específico, pero no está. Si, si uno en un parcial, esto es un ejemplo de parcial que obviamente carece, este ejemplo específicamente carece de profundidad en el desarrollo, pero no mucho más. Habría que agregarle, o hay que agregarle algunas cosas, pero ¿qué quiero decir? Siempre que yo voy a hablar digamos, de un caso, lo que voy a hacer es tratar de situarlo de la manera en la cual pueda tener la mayor cantidad de oferentes del sector nucleados dentro de ese sector industrial. ¿Sí? Eh, Entonces podría ser, por ejemplo, el más referido a la gastronomía, por el tema eh, de la cocina, no me sale el hidroponía. nombre. No, porque vos el sector es alimentación, frutas y verduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando vos pones alimentación podría incluirte, Sebastián, el tema de pastas secas, de elaborados a base de proteínas cárnicas, ¿ok? Bien, Sí. bien, bien. Entonces, lo que uno intenta, estoy con un resfrío padre, así que perdónenme, pero voy a estar tratando de que la rinitis no me afecte en el hablar. Em, Voy a hacer la misma aclaración que le hacía al grupo anterior. Esto es un caso de un marketing indiferenciado, que si bien se puede diferenciar, es uno de los casos más complejos que existe, no por el caso específicamente, sino por el rubro y por cómo se da las circunstancias. Por lo cual, si podemos ir de lo más complejo en esta primera clase, vamos a estar acostumbrándonos y vamos a tener como quien dice, una ejercitación, un timing a entender los casos, ¿sí? Y los casos pueden ser de diferente tipo, pero no van a dejar de ser de esta índole. Nosotros tenemos que aplicar la teoría en la resolución del caso, o por lo menos en lo que nos indica, ¿no? El análisis del macro y microentorno. Entonces, sector industrial, alimentación, frutas y verduras. Pero fíjense, uno podría decir que acá hay algo más para analizar, ¿sí o no? Sí, Puede ser que sea distinto el mercado al que apunta. No, justamente es una trampa. Y digo una trampa porque esto, nosotros cuando hacemos análisis de caso, esto lo digo porque es un trabajo de final, ¿sí? Un caso de final,
que yo lo recorté, pero hay elementos más profundidad de escrito, ¿sí? O más desarrollo. Ustedes siempre que hacen el análisis de una empresa, a mí me llaman para hacer un análisis de la empresa y no analizo las oportunidades, salvo que tengan un FODA hecho y ya se venga cocinado. Si a mí me dicen, quiero que venga a ver mi empresa, yo tengo que analizar la empresa hoy. Y fíjense, di- ha decidido analizar, ¿sí? Ha decidido analizar la incorporación de la empresa en mercados. Ha decidido, no dijo cuándo, no dijo está comenzando, ¿sí? El análisis. Ha decidido, sí, pero no ha decidido analizar. Puede ser que ese análisis no esté dado en tiempo y forma, por lo cual esto como dato, siempre ustedes tienen que sacar la foto del hoy, sabiendo que la empresa tiene una cultura, valores y todo lo que viene arrastrando, pero es hoy la empresa. Porque si no, cuando hacemos el FODA, estaríamos viendo oportunidades a futuro y no las oportunidades de hoy. Si yo quisiera hacer un análisis de los mercados de especies en polvo, es otro tema, es otro análisis, es otra empresa, que puede ser que en este momento Ajos del Oeste, si hiciera ese análisis, estaría como potencial competidor de los condimentos deshidratados. ¿Se entiende esto? Bien, ok. O sea, siempre que ustedes van a ir por el lado de un análisis es la foto del hoy. ¿Sí? Obviamente también está acentuado el hecho de lo que le están pidiendo acá abajo, ¿no? Si yo digo analizar el macroentorno es hoy, con las condiciones que tiene el macroentorno hoy. ¿Y qué significaría estas condiciones que tiene el macroentorno hoy? Que yo en el macroentorno no voy a inventar nada, voy a inferir de lo que se desprende, ¿sí? A partir de esto. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la diferencia entre inventar o inferir? Que, digamos, cuando uno infiere, es en base a datos reales o, digamos, sí, o situaciones que están pasando Correcto. el hoy. Cuando inventás, suponés escenarios que pueden o no suceder, pero digamos, justamente lo estás inventando. El inventar inclusive no se fundamenta en escenarios. El inventar se estructura, ¿sí? En irrealidad. ¿Ok? Yo construyo escenarios, que es diferente. Cuando yo construyo escenarios, meto algo que está entre un sí y un no, que es la probabilidad, ¿no? Entre 0 y 1 está la probabilidad. Entonces, está bien lo que vos decís, Sebastián. La construcción se da a partir de inferir aquello que se puede inferir. Si no hay cosas para inferir, ¿por qué no las invento? ¿Ok? Entonces, siempre, fíjense, que nosotros vamos a hablar del macroentorno, ¿sí? Del sector. Yo analizo, y acá dice específicamente, macroentorno analizo todas las empresas del sector. En ningún momento en la redacción o en la construcción del macroentorno, yo analizo a Ajos del Oeste. No dice nunca mi escrito, Ajos del Oeste participa. ¿Por qué? Porque justamente, como se dice, al macroentorno lo analizo desde el sector industrial de frutas y verduras o de alimentación de frutas y verduras. Este es un error muy común que hace a que eh, muy habitualmente, muy habitualmente, se cometa el error de entrar y salir a hablar de algo de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo analizo el sector plásticos, ¿sí? O el sector de proteínas cárnicas, lo analizo en su conjunto. Después, cuando yo tengo ese análisis,
empiezo a decir, bien, ¿a mí quién me contrató? La empresa Z. ¿Sí? Bueno, ¿cómo interviene Z en ese mercado? Ahí estoy hablando del microentorno. Es muy importante que ustedes entiendan esta diferenciación, sutil a veces muy, muy común el error, pero generalmente las empresas, los errores que tienen los análisis de empresas es que mezclan el macro con el micro, y es justamente la diferenciación. El macro es, el cuadro, es el marco del cuadro donde yo voy a colgar una pintura que es la micro. Entonces, cuando ustedes estaban en economía, hablar de macro, por ejemplo, era hablar de variables no controlables por la organización, pero que le pegan a todo el sector. ¿A favor o en contra le pegan? ¿Sí? No, no necesariamente por ejemplo, la pandemia, ¿le pegó a todos los sectores igual? No, No. no, no. Hay gente que se vio muy afectada producto de la pandemia y hay sectores industriales que ganaron fortuna, y fortuna significa mucha plata. Y no necesariamente vinculado solamente a la vacuna, sino a todos los que fueron lamentablemente los insumos médicos que tuvieron el concepto del barbijo protector de bucal o el tapaboca. Es un caso puntual. La industria textil aumentó años que no se vendía lo que se vendía. ¿Sí? Para darle un tema, el pico de pato, que era el respirador de 3M que funcionó, el KN90, el K95 o el KN95, ¿sí? Fue algo que no se vendía en la Argentina desde las etapas de tuberculosis, o sea, era un respirador para ese tipo de patología. Y bueno, se vendieron en todo tipo de lugares, inclusive en aquellos que no era necesario utilizarlos, ¿sí? Que era con un tapaboca andaba bien, pero había gente que se ponía un N95 para andar por la calle y con lo que le costaba respirar. Por eso que quiero decir que cuando se analiza el macroentorno y el sector industrial, no le pega a todos de la misma manera. Dentro de ese sector industrial va a haber personas, empresas, perdón, que van a tener mejor performance, pero eso ya es microentorno. ¿Ok? Por lo cual, ¿qué vamos a empezar a analizar? Las variables no controlables. En este caso, la político-legal se plantea que está en equilibrio. ¿Por qué se plantea que está en equilibrio? Porque no hay nada que indique en la redacción del caso que hay una restricción a las exportaciones, que haya una cuestión de arancelaria productiva, ¿sí? Que haya ni tampoco un beneficio. ¿Qué significa ese beneficio? Que, por ejemplo, la provincia o la zona de Cuyo tenga una regalía por instalarse ahí. No hay. ¿Sí? Entonces, el macroentorno, para el caso de las variables político-legales, estaría en equilibrio, y este equilibrio no significa inventar nada ni decir, no, lo que pasa es que no hay datos, y cuando no hay datos, nosotros tenemos que mantener el concepto que no afecta ni positiva ni negativamente. Eso se llama una estructura en equilibrio. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bien. Eh, ¿Cuál sería la otra variable que tendríamos que tener en cuenta según la lectura del libro, página 74? El tema hablaba también del tema de la edad. Del De la edad. demografía. Sí, bueno, vamos a pasar primero a alguien un poquito más. Estamos hablando del sector alimenticio, estamos hablando de variables no controlables, y al sector le pega de manera muy fuerte la sequía. Y ustedes dirán, pero la sequía no habla que de la sequía en el caso. Y ahí acá es donde interviene el conocimiento del sentido común y la divulgación. ¿Por qué? ¿Quién sabe, quién no sabe que en la Argentina
a través del efecto La Niña eh, estamos en sequía o con problemas de digamos, de lluvias, de pluviometría. ¿Alguien lo puede desconocer a eso? No, Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Che, ¿en la clase solamente está Sebastián? ¿No hay más gente que quiera participar? Me encanta que participe Sebastián, pero bueno, también quisiera que si tienen algo para escuchar o decir, participen todos. Igual, Sebastián, te agradezco por la participación y seguir participando, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos saber que cuando analizo el macroentorno, aspectos ligados digamos, al saber de la sociedad o a la definición de la sociedad en medios generales de comunicación, uno tiene que saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desconocer el tema de la sequía se viene hablando en dónde, en todos los medios de comunicación, en todas las cámaras empresariales que están ligados que al campo o a la parte de cultivos, ¿sí o no? sí, Sí, correcto. Sí, sí. De ahí que uno podría decir, bueno, pero no lo dice el texto. Bueno, pero ustedes no viven en una burbuja en la cual no. Ahora, otra cosa es que yo diga, y acá viene la aclaración, bueno, las variables naturales debido, ¿sí?, a la nieve caída el 23 de octubre del año 2022 afectó la cosecha. Si eso no estuvo presente en informes de la Cámara, en informaciones de divulgación periodística masiva y afectó solamente a una región muy pequeñita, ¿sí?, y que eso no se divulgó porque afectó, como cayó una helada el otro día no, el 17 de febrero, esa helada en La Pampa salió en todos lados que afectó a los cultivos. ¿Sí? Como decíamos en la clase del otro día, pero es una divulgación. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a reiterarlo, ¿sí? A veces le tenemos que sumar aquellas cosas que son de conocimiento público, que no estén presentes en el caso, pero que estén sucediendo en este momento, como por ejemplo la sequía. Y la incidencia sobre la productividad de la sequía afecta muy negativamente. Por eso tiene tres signos negativos. Esto de tres signos negativos es por bajo, medio o débil, mediano, fuerte. ¿Sí? Podría poner 5 y sería muy bajo, bajo, medio, mediano, alto. Como yo quiera expresarlo, porque en definitiva lo que voy a hacer con este análisis es darme cuenta dentro del microentorno ya, cuáles van a ser las estrategias que deba llevar adelante para poder estar adentro de un sector que por ahí está complejo. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien hacía un análisis del macroentorno al comienzo, te voy a contar una historia que recibí muchas puteadas, pero muchas puteadas. ¿Se acuerdan de la pandemia? Ustedes ya estaban en la facultad en la pandemia, algunos. Sí. Sí. Bueno, nosotros el 20 de... No, la primera semana de abril. O sea, la pandemia empezó un 13 de marzo. La primera semana de abril se hace una reunión de todos los docentes de ingeniería industrial. Obviamente precedidos por el decano, el jefe de departamento, el director de departamento. Y todos hablaban del cortoplacismo de lo que iba a durar la pandemia. Habiendo, digamos, estudiado un poco el tema, siendo un tipo del área de salud que ha vivido, pero también ha estudiado sobre efectos pandémicos, yo, cuando me tocó hablar, dije que teníamos que pensar a la virtualidad como una forma, porque íbamos a estar un año y medio, aproximadamente un año y medio, dando clases virtuales. Lo cual debería, digamos, lo que yo proponía era transformarnos a través de estudio, conocimiento
curso, lo que sea, porque hay que acostumbrarse a esto, a no tener la presencia de ustedes en lo físico. Y ni ustedes tampoco están adentro de un aula, ni tampoco tener al docente físicamente. O me putearon, pero en arameo más o menos. No estuve lejos, estuve muy cercano a donde se empezó. Casi 2 años estuvimos sin poder visitar un aula. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay que analizar el sector, a veces, y en la profesionalidad, quien les habla, muchos colegas, buscamos referencias bibliográficas, especialistas, que nos puedan dar, digamos, una idea de cómo ellos ven un sector. ¿Sí? En este caso, la sequía se dice que va a terminar aproximadamente en mayo para empezar a aparecer un efecto transitorio, pero que a nivel de octubre empezaríamos con el Niño. ¿Sí? ¿Saben lo que es el efecto del Niño? Y justamente el contrario a la niña, las Esa, lluvias y demás. una sobredimensión de la pluviometría debido al efecto del invernadero y todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces, hoy yo tengo que decir que hoy lo que me afecta es la sequía, ¿sí? ¿Y es una variable natural que puedo corregir? No. ¿Pero puedo mitigar? Sí. ¿Y dónde la voy a mitigar? En el microentorno, no en el macro. En el macro estoy haciendo el análisis. ¿Cómo la voy a mitigar en el microentorno cuando vea mi relación de competencia? Es decir, bueno, che, este macro nos está pegando duro, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra competitividad si ponemos bombas, digamos, o hacemos pozos digamos, perforaciones para extraer agua y de ahí producir riego, por ejemplo? Eso sería mitigar el efecto. No lo puedo modificar. Las variables no controlables no se pueden modificar. ¿Sí? Son acciones que se producen sobre sectores industriales que van más allá de las organizaciones. ¿Hasta que todo claro o hay alguna consulta? Todo claro por el Todo momento. bien. Bien. Es decir, que ahora vamos a tener la variable económica. Y la inflación es otra de los temas que me va a pegar. ¿Por qué? Porque me va a pegar en la suba indiscriminada de los precios. Y me va a pegar de manera negativa también. Y negativa porque me va a afectar los costos, a mí y a mis competidores. Por eso hablo de la macro. Va a afectar mi índice de precios del sector. Le va a producir al mercado un ajuste en la renta o una pérdida de poder adquisitivo, que a los que, digamos, son, entre comillas, dentro del microentorno compradores, van a ver, si bien esto es un producto que no afecta la sustancialmente la renta de los compradores, pues es un producto que dura adentro de una heladera, el consumo de ajo en la Argentina es muy bajo. ¿Cuántas cabezas de ajo consumen por mes ustedes? En sus Seguro casas. que menos de una. Seguramente. ¿Sí? Se calcula que 150 gramos de ajo per cápita anualmente en la Argentina, contra 800 y 900 en Brasil y en el Medio Oriente mucho más. ¿Sí? Así que fíjense que esa cuestión económica e inflación me va a pegar negativamente. Sí, a mí no, al sector industrial. Vuelvo a insistir con esto. Me van a escuchar y van a decir, ya lo dijiste 50 veces, Marce. Hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque uno de los errores con los cuales se cometen, y no digo en la facultad solamente, yo he visto informes, chicas, chicos, de consultoras o de directores que terminan hablando de una mezcolanza, pero no, che, hay dos cosas.
la macro y la micro. ¿Cómo te pega la macro? ¿Cómo te pega la micro? Porque, por ejemplo, en la macro, la económica, que alguien te ponga, por ejemplo, una tasa digamos, un arancel adicional, te puede pegar. Y uno dice, ¿y lo puede manejar? No. ¿Y es económico? No, es político legal. Y si dice, bueno, pero ¿sabes qué? Las tasas de interés las vamos a subir. ¿Quién va a producir? ¿Quién va a invertir? Y eso es política fiscal, ¿sí? O política monetaria. ¿Quién sube las tasas de interés, chicos? No, son políticas fiscales, ¿no? Que terminan, La pregunta sería, ¿quién sube las tasas de interés? El Banco Central. claro, Monetarias. Son monetarias, ¿sí? Entonces, pero igual me pega la macro, porque cuando suben las tasas de interés, la gente intenta que la renta segura serían los plazos fijos, por decirlo algo, ¿no? Inversión conservadora. De ahí que viene el tema de decir, bueno, ¿cómo acá no hay datos más que la realidad que estamos viviendo, que hay, como decíamos, así como se lee que hay inflación, que hay sequía, también se lee que hay inflación y que hay una pobreza del 39,2% de la población. Entonces yo podría decir, ¿sí?, que la tasa de inflación o la tasa el índice de pobreza me afecta al consumo. Pero en este caso, como estamos hablando de un producto de bajo nivel alimenticiamente, frutas y verduras, no estoy hablando dentro de frutas y verduras, estoy hablando de los productores en general de especies, no me cambia sobre la renta, ¿se entiende? Por eso hablo de la inflación, que es el dato más generalizado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perdón, profesor, no entendí. ¿Por qué dijo lo último que no influye que sea el ajo? No, a ver, la inflación sí, no me influye, ¿sí? No me influye el hecho de tener que discriminarlo, por ejemplo, por el índice de pobreza, ¿ok? ¿Por qué? Porque vos decís, estamos hablando que la gente, una cabeza de ajo le dura a lo mejor 2 meses en la heladera, por lo cual lo compra una vez, ¿sí? Y Ah, está bien. ¿sí? Tiene como construcción un nivel bajo en la renta disponible para el gasto de las familias. A eso me refiero. Ok, ok, gracias. ¿Sí? Eh, bueno, sigamos. Las variables tecnológicas, ¿sí?, que son otras de las variables no controlables. En este caso, no hay lectura y tampoco puede haber sugerencia de, bueno, habría que tecnificar. ¿Por qué? Y esto obviamente lo llamo a pensar solamente en el caso. El ajo es muy difícil de tecnificar su siembra y su cosecha. ¿Por qué? Porque el ajo tiene como costumbre, digamos, como costumbre, no como solución, que debe ser plantado el diente de ajo para que nazca una cabeza de ajo, tiene que ser plantado de una forma. Si se planta de otra manera, ¿sí?, es muy probable que esa planta no salga, o si sale el ajo se desgrana. ¿Ok? Entonces tiene que ser plantado. ¿Y cómo es plantado? Manualmente y es cosechado manualmente. Por lo cual la tecnificación del proceso ha sido toda una discusión dentro de la industria tecnológica. ¿Por qué? Y porque he participado en algunos posibles desarrollos, de decir, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para sembrar el ajo de manera eficiente? Entonces, y tecnificarlo. Entonces uno dice, bueno, miren, de todas las cosas que se plantearon, ¿no? Pintar las cabezas de ajo con una pintura metalizada, compatible para que a través de algún tipo de imantación yo pueda darle el sentido adentro de una manguera y que cargue como tipo cargador de pistola,
¿sí? O ¿quién digo? De pistola, las cabezas de ajo, cosa de que cada disparo yo pueda decir que va saliendo un diente. Eh, Pero bueno, es un trabajo complejo en cómo hacer que en una zaranda los ajos se carguen. Bueno, eh, eh, poca, digamos, mucho desarrollo tecnológico para un mercado que hoy tiene una mano de obra de trabajo barata, ¿sí? Mucho peón golondrina, mucho laburo fuera de lo, digamos, de lo formal. Entonces, nadie quiere tecnificarse, vamos a seguir así. O sea, en algún momento se podrá revisar esto. Por eso se dice que en ciertos lugares, en ciertos rubros, como puede ser el rubro huerta, donde el ajo también entraría también en esa condición, las tecnologías están en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si hubiese algún dato. Otro de los errores es pensar que el procesamiento de la planta de deshidratación, eso no está vigente, por lo cual en la parte tecnológica yo hoy no lo puedo analizar, no está vigente. No tengo más datos, pero a su vez no está vigente. ¿Ok? Sigamos. Me paran cualquier indicación. La demografía, ¿sí? ¿Por qué dice que está en equilibrio demográfica? Porque no hay datos, o sea, piensen en esto, el consumo es muy bajo. Profe, perdón, Sí, a nivel tecnológico, volviendo, ¿cómo es así en forma medio resumida que esté en equilibrio? Tomé unas anotaciones, pero que no hay mayor nivel de influencia tecnológica en el sector. Es ok, decir, que para haber disponibilidad tecnológica para el sector, vos no puedes tener una sembradora, porque en el caso del ajo, de los ajos específicamente, el modelo de cómo debe ser sembrado, en el surco vos no podés tirar un diente de ajo, lo tenés que introducir, ¿ok? claro, Entonces, diferente es cuando vos estás sembrando, que generalmente otras huertas o otros productos de la huerta, vos podés en el surco diseminarla de manera secuencial y consecutiva la semilla. Acá el diente de ajo termina siendo aquel que se germina, ¿ok? ok, Por eso se habla de equilibrio. Cuando hablamos de demografía o de las variables demográficas, no hay un comprador o un grupo de compradores identificados. Se puede decir que la sociedad en pleno, en su conjunto, la gente consume ajo en sus casas y que está, eh, por lo cual tampoco hay una variable demográfica que condicione al sector. Sí, ¿cuál sería la parte más compleja? El que va a estar en la parte cultural, no en la parte demográfica. ¿Sí? Los grupos etarios no están identificados más allá de que consuman o no consuman, no hay datos. Entonces, por eso se dice, cuando yo no encuentro y hago este peloteo siempre, ¿no? Digo, ¿hay algo que me determine que esta variable está siendo afectada positiva o negativamente? Y si no lo encuentro, está en equilibrio. Y digo esto porque muchas veces cometemos los errores de decir, bueno, empieza a aparecerle el concepto ideológico de lo que yo pienso de un sector y le estoy metiendo mi análisis sesgado. Entonces, cuando ustedes se quieren desprender de ese sesgo, prejuicio que todos tenemos, es esto que los invito a pensar. No hay nada que me indique, tampoco puedo poner todo en equilibrio, porque no sería lógico, porque si está en equilibrio todo, algo debe estar en condición económica, ceteris paribus, alguna variable se tiene que haber movido, ¿sí? O por lo menos más o menos, pero tiene que haber movido.
Acá no es ceteris paribus, por lo cual hay varios corrimientos de variables, como en este caso la inflación, en el caso de las naturales. ¿Sí? La demográfica está en equilibrio. Y la cultural aparece como positiva. ¿Por qué aparece como positiva? Porque indudablemente hay consumo. ¿Es bajo el consumo? Sí, pero es positivo, porque si hay empresas destinadas a armar producción de este tipo de especias, ¿sí? A producir este tipo de especias, es porque hay consumo. Y por eso es bajo, y fíjense que le pongo un más, no tres más. Que en definitiva lo que me está diciendo es que culturalmente, ¿sí? Culturalmente, ¿por qué no se consume más ajo en la Argentina? ¿Ustedes qué piensan? Siendo que dicen que te hace bien para el corazón, para la vista. Porque no hay una buena campaña quizás como para mostrar esos beneficios o distintos consumos y demás. Eh, Siento. sí, está bien. Eso es bueno lo que estabas diciendo, Ignacio. Yo le agregaría que el ajo como producto tiene muchas ventajas, pero tiene una desventaja que está relacionado con la parte cultural, que tiene que El, ver con... el aroma que deja. Exacto. El aroma, y si lo comiste y te fuiste, digamos, a dar una conferencia, que se alejen un rato, digamos, a distancia, porque puede ser eh, por la enzima que tiene, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es una enzima que tiene el ajo, ¿sí? Produce que inclusive en algunas personas la el olor no se emana de su aliento, sino de la piel. Hay gente que termina teniendo olor a ajo, ¿sí? Entonces, no es que es malo. Culturalmente nosotros no aceptamos a alguien que nos vaya a hablar y que se sienta aromas que no sean, digamos, agradables. Entiéndase que puede ser el aroma no desagradable, pero en una reunión, che, qué olor a ajo que tiene fulano, ¿sí o no? Tal cual. Sí, Sí. correcto. Entonces, eh, a ver, inclusive hay cuestiones alimenticias que uno no las come durante el día porque tiene que laburar. El caso de la cebolla, el caso de la mandarina, el caso del ajo. ¿Quién va a laburar comiéndose, digamos, como postre o como post comida una mandarina y se va al laburo? Profe, igual también puede ser culturalmente positivo porque el ajo se le aplica a todo lo que es carne y siendo Sí. Argentina somos uno de los grandes consumidores y también hay muchas roticerías y que aplican ajo a lo que es la salsa a la pizza. Entonces ahí Sí. también tenemos gran consumo. Bueno, pero por eso pongo que culturalmente hay un consumo. No es abundante porque cuando lo esparcís al consumo per cápita es muy bajo en relación relativamente a otros países, ¿no es cierto? Por eso digo que el consumo culturalmente es bajo, pero es positivo. ¿Sí? ¿Ok? No es que hay un rechazo a la parte, digamos, del ajo, ¿no? Bueno, acá le estoy poniendo lo que es la conclusión. Siempre que nosotros vamos a terminar de hacer el análisis del macroentorno, y vuelvo a insistir, siempre, inclusive cuando ustedes tienen que hacer un informe en su empresa, en su trabajo, y analizan, ¿sí? La cascada es macroentorno, microentorno. Yo no puedo analizar el microentorno si no analicé la macro. En todo caso, si analizo el microentorno aisladamente, tengo que entender que en algún lado, hay gente que dice, no, analicemos la micro. Sí, pero la micro sin la macro puede ser que yo diga,
che, estamos compitiendo muy fuerte, nos estamos sacando, eh, por ejemplo, ¿no? Nos estamos metiendo en una guerra de precios para un mercado que no crece. Y el mercado que no crece es porque culturalmente se ve reemplazado por otra situación. Y nos vamos a seguir sacando los ojos y vamos a perder rentabilidad, pero el mercado no va a crecer. ¿Por qué? Porque la macro me condiciona. O condiciona al sector, no a mí, al sector donde estoy involucrado. Por eso cuando se dice, che, ¿qué vas a analizar? La macro inicialmente. Después, ¿qué? La micro. ¿Por qué? Porque justamente es la forma en la cual yo inserto la micro en una macro. Piensen en esto, voy a hacer una inversión, ¿sí? Y veo un mercado en crecimiento. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Y veo que mi inversión se puede ver fagocitada, ¿sí? Porque en algún momento el Banco Central sube las tasas. Entonces, ¿cuánto tengo que tener de rentabilidad o cuál es, perdón, vamos a corregir, el Banco Central no, las políticas legales dan un aumento por sindicato, paritarias, del 180%, por decir un número, ¿no? Y uno dice, pero yo no lo analicé. Y la macro, los sindicatos están en la macro, en la parte económica, ¿sí? En la parte de gobernabilidad económica. Obviamente que uno trata de sacarlos acá y no ponerlos por una cuestión de si son buenos, si son malos. Entramos con discusiones políticas partidarias más que nada. Pero sí son, sí, los aspectos no gubernamentales, o sea, las asociaciones sindicales intervienen en la macro. ¿En la macro qué? A nivel económico. O, por ejemplo, a nivel político-legal. Vamos al caso puntual. Si tenemos que poner, vamos a querer ingresar en un sector industrial. Bien, ¿cómo es la macro? Eh, la gente no labura, es considerado un sector insalubre, por lo cual la gente trabaja no más de 6 horas y tiene que tener tantas horas de descanso. Bueno, eso me da que una política de una estructura de costos que tengo que tener, de contemplar. Por eso, vuelvo a insistir, primero se hace la macro y después la micro. ¿Ok? Que no quiere decir que yo no lo pueda manejar simultáneamente, pero para seguir ustedes académicamente o profesionalmente hay que llevar un orden. Si yo no estoy muy ducho el orden y pierdo el orden, el informe puede ser terriblemente confuso. ¿Ok? Por eso, cuando a modo de conclusión yo puse aquí, conclusión, existen 3 variables que afectan al sector, siendo las más negativas, las naturales debido al efecto niña, y el efecto sobre los aumentos de los precios generalizados, o sea, la inflación. Y siendo un aspecto bajo pero positivo el consumo de este alimento. ¿Está bien? Sí, ¿por qué? Porque me está dando un informe. Nadie, terrible mi resfrío, eh, va a dejar de ir a un negocio o dejar de lado un negocio porque el macroentorno no es satisfactorio. En todo caso va a decidir si es más o menos satisfactorio en relación también al análisis de la micro. ¿Por qué? Piensen en esto. Yo estoy analizando la macro, voy a la micro y veo que hay demanda totalmente satisfecha, saturada. ¿Entro o no entro? ¿Qué opinan? No entro. Bien, si el macro me dio negativo, o sea que no me dio como una oportunidad, porque esto después va al FODA directamente. Piensen en esto. Si yo hago bien la macro, el macroentorno va a ir al sector externo de mi FODA y el micro va a ir al sector interno de mi compañía.
Entonces, cuando uno dice, che, la sequía, ¿qué es en el FODA? ¿O qué va a ser? Una amenaza. Bueno, esto es lo mismo. Yo digo, hay una demanda insatisfecha, wow, que haya un macroentorno no tan satisfactorio, pero hay una demanda insatisfecha. Ahora, hay una demanda insatisfecha o no satisfecha, hay pocas oportunidades y el macro es muy negativo y bueno, ahí voy a revisar mi costo de oportunidad, que fue el que ustedes vieron en economía, y dicen, ¿dónde aplico la plata? ¿Sí? ¿A qué inversión llego? Esta cuestión que vimos la clase pasada del $1.000.000 virtuales, ¿no? Entonces, siempre que yo voy a tener un análisis del macroentorno, voy a hacer esto y voy a tener una conclusión. Podría pasar que haya más, pero la conclusión tiene que existir de esta manera. Es decir, le tiene que dejar a alguien que lo lee el hecho de que hay variables que van a analizar que están afectando de manera negativa. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando yo me vaya a ir al análisis de la micro, por ejemplo, si digo el efecto, hay muchos oferentes, ¿sí? Hay muchos oferentes. El producto es indistinto, o sea, hablamos de un marketing indiferenciado, como es el caso del ajo, y un índice de precios muy fuerte, y pongámosle, no es el caso del ajo, pero la participación del producto podría ser muy alta en la renta de los compradores, y es muy probable que un jugador más no le vaya bien. Salvo que tenga alguna ventaja súper competitiva, no le va a ir bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Profe, una consulta. Sí, Em, Porque cuando arrancamos a hacer el análisis, hablamos de que las políticas legales, digamos, se plantea que está en equilibrio porque en el enunciado no decía nada, ¿no? O exacto. sea, ahora, respecto al tema de la inflación, tampoco, digamos, Decía nada. decía nada. Ahora, no, Porque particularmente no sé, digamos, no sé si habrá o no habrá, pero seguramente algún impuesto para lo que es exportación de ajo, algo debe haber. Entonces, digamos, en estos casos, eh, digamos, cómo podemos llegar a saber la diferencia entre en qué momento está en equilibrio y en qué momento no? Porque el tema de la inflación es algo que nosotros sabemos que está presente, digamos, en nuestra economía. Y con el tema de los políticos legales, como te decía, no sé particularmente, digamos, si hay el nombre del impuesto, pero seguro algo debe haber, evidente, Bien, o sea, pero te voy a llevar a un caso puntual y está muy buena la pregunta, Seba. Hay un tema. Yo no, estamos analizando, siempre que se arma un análisis de la macro, ¿sí? Alimentación y frutas y verduras, yo lo voy a armar, por ahí fue una omisión mía, siempre en la Argentina, ¿sí? Porque si yo tengo que analizar las, eh, los productos a nivel externo, como si fuera un exportador, ya tengo que meter, ¿sí? En ese análisis el mundo, ¿ok? De cómo está el mundo en relación a los alimentos. Si quisiéramos, hoy decimos que el mundo está con los alimentos, el efecto de la guerra, no sé, político, legal, el efecto de los transportes, económicamente hablando, es un tema complejo, los fletes, y a su vez la carencia de alimentos, digo que para aquellos países exportadores podría haber una oportunidad. ¿Sí? Pero es otro análisis. Yo siempre que voy a hacer el análisis lo voy a hacer en la Argentina respecto del sector industrial en la Argentina. Si yo tuviese que o solicitase alguna otra cuestión, le voy a decir que no es el caso porque eso sería comercio internacional. Yo les voy a decir a ustedes, bueno, analizar
la, el macroentorno del país de destino, entiéndase. Entonces yo voy a decir, bueno, y yo que soy un potencial competidor, ¿para quién? Para los importadores, para los productores locales, ¿sí? Entonces, Perfecto. ¿sí? Yo voy a entrar a discutir aranceles o, digamos, impuestos o no, o gastos relacionados con un mercado. Por eso siempre, y está bueno que me lo hayas planteado, Seba, siempre el análisis es en la Argentina, ¿sí? Y los potenciales competidores son o importadores, que podrían ser, o productores locales y o importadores, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Gracias. Por favor. La idea es que ustedes siempre puedan hacer esa distinción, porque el marketing internacional establece otras cosas. Es como yo juego el partido a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo. Y si soy competitivo, perdón, o no relacionado con eso. ¿Con qué? Con otros países. Vamos a pensar en esto. Hoy, Chile, en ciertas líneas de productos, le conviene comprar a la Argentina por más que el producto a nivel absoluto sea más caro. Porque cuando hacen la conversión de la incidencia de los fletes en el costeo del producto desde China, que están ahí, digamos, sobre el Pacífico, el costo es más caro, ¿sí? Tienen más flete. En cambio, teniendo digamos, un flete terrestre o por el Cabo de Hornos, aunque sea marítimo, es más barato para algunas categorías de productos, ¿ok? Para otras no, pues uno tendrá que ver después si transporta más aire o más peso, ¿sí? No sé si se entiende esto. Sí, perfecto. Sí, se entiende. Bien. Por lo cual siempre vamos a hablar de terminar el macroentorno con una conclusión. Yo no la voy a dibujar. A veces es más fácil dibujar la cruz de Porter de las 5 fuerzas para poder establecer el poder negociador y las barreras de entrada. Pero en el centro de la cruz de Porter, de las 5 fuerzas o la rivalidad ampliada, como se lo quiera definir, como lo vieron ustedes en el libro, ¿sí? Va a estar todos los productores de ajo. Siempre. Salvo que yo, indicación del texto, diga, la empresa está analizando hoy incorporarse a, no sé, el sector avícola con proteínas de carne, que ahí sería yo un potencial competidor, porque tendría que analizar las barreras de entrada de ese sector. Siempre que yo tengo un caso, voy a estar, quien está en el centro de la cruz, soy yo contra mis competidores. Es decir, si soy Coca, conmigo está Pepsi, Manaos, ¿sí? Cunnington y todas las marcas blancas de supermercados. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, sí. Bien. Entonces, cuando uno dice quién van a estar acá, todos los productores o productoras de ajo. ¿Quiénes son los potenciales competidores? O cómo son dado que las barreras de entrada son altas, ¿sí? ¿Quién podrían ser todos los potenciales competidores? En este caso serían las grandes marcas, porque No, los potenciales competidores son gente que tienen el saber hacer, o sea, saben laburar la tierra, pero hoy se están dedicando a la zanahoria o a la cebolla. Ese sería uno, ¿sí? Potenciales competidores. Vienen a decir, che, yo tengo tierra, el mercado es tentador, dadas las condiciones de un tamaño de mercado chiquito y de un marketing indiferenciado, es decir, que hay muchos productores. La barrera de entrada es alta porque no le garantiza a alguien el éxito. No quiere decir que no se pueda meter,
¿sí? Pero hay que analizar lo que el mercado no es tentador, ¿correcto? Bien, perfecto. A veces hay un mercado que dice, che, las barreras de entrada son altas, pero el mercado es muy tentador porque hay una demanda insatisfecha, el volumen el consumo per cápita es muy fuerte. No es este caso. Y los sustitutos van a ser otras tecnologías que cumplen el mismo nivel de satisfacción. Es decir, o son otros condimentos naturales o un ajo deshidratado, ¿sí? Como no hay mucha información, se dice que hoy está en equilibrio esto, que no hay grandes presiones de los sustitutos al sector, ¿sí? Al sector debido a que el comprador intenta decir, bueno, che, busca un sustituto. Es muy bajo el nivel, por eso se dice que está en equilibrio. Ahora, si yo tuviese una presión del sector industrial, del sector de los sustitutos de otras tecnologías, porque el ajo pasa a costar 280.000 pesos una cabeza de ajo y ponele cualquier condimento. Y ahí aparecería algo que siempre emerge, que es el sustituto, cuando la discrepancia entre la política de precios de la oferta y aquella que está en la imagen del consumidor de lo que puede incidir en su renta, hay una disparidad importante. Entonces, desde ahí construyen se construye, no, se puede ver el ingreso del sustituto. ¿Ok? Y los sustitutos pueden ser Profe, perfectos. Sí. pregunta, yo no entiendo bien cuándo es que algo se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, aquí dice o ajos deshidratados en equilibrio. Sí, acá hay, esto está a punto, en equilibrio está el sector, ¿sí? Me faltaba un punto. ¿Qué quiere decir? Los sustitutos están en equilibrio. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los sustitutos? ¿Otros condimentos naturales o ajos deshidratados? Ese ajo deshidratado sería un sustituto perfecto. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Por el sabor, por la construcción simbólica de que es ajo. Ahora, ¿por qué está en equilibrio? Porque el consumo de ajo es tan bajo, ¿sí?, que el sustituto está presente cuando no haya ajo, ¿sí? Porque gustos y preferencia, bueno, si el ajo tuviese una ausencia por la sequía, por ahí aparece un hecho de decir, che, ponele cebolla, ¿sí? Como no tengo datos para decir hay una presencia fuerte del sustituto, digo que está en equilibrio. Cuando yo digo en equilibrio es porque no puedo del texto encontrar nada que me guíe a mostrarme la tendencia o tampoco lo puedo inferir. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, siempre que vamos a hablar de sustitutos, también van a estar relacionados las 5 fuerzas de Porter, los proveedores. En este caso, los proveedores más fuertes serían los agroquímicos y todo lo que... La tierra se dice que es una tierra que puede provenir, digamos, de la misma empresa que tiene los ajos. Puede haber renta, no me indica nada, entonces digo, bueno, ¿y cómo están los proveedores? ¿Los proveedores pueden irse hacia adelante? Es decir, ¿se pueden integrar? ¿Tendría sentido integrarse por parte de una empresa agroquímica para producir ajo? No, Eh, ¿Tiene sentido para un fabricante de ajo irse a ser productor de sus propios químicos, agroquímicos? No, No, creería que no. no. Entonces, por eso, cuando jugamos el papel de equilibrio es ni para un lado ni para el otro. Es decir, las dos fuerzas están, ambas fuerzas están equilibradas en una flecha bidireccional. ¿Sí? Entiéndase ese dibujo que hacíamos el otro día de la flecha bidireccional, es equilibrio.
Si yo hago una flecha que dice que su origen apunta, digamos, la flecha apunta hacia un lado, y en el origen ese sector presiona al sector donde apunta la flecha. Es decir, si yo hago que la flecha estuviese desde el proveedor hacia el sector centro de la cruz, digo los proveedores están presionando. Por ejemplo, yo digo, o la otra, ¿qué posibilidades tiene el jugador de grupos de empresas que están en el medio de integrarse al origen? Y vamos al caso más emblemático, el jarabe de maíz que Arcor hace la mayoría de sus golosinas, productos de golosina, se lo compra una empresa del grupo, que la compró hace 2 años. Esa integración se dio porque justamente no quería que nadie le manejara el negocio. Entonces compró una empresa de jarabe de maíz. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. Sí. Entonces, siempre que yo voy a analizar el microentorno, voy a decir, ¿cuál es el poder negociador entre el centro, o sea, la cruz, el centro de la cruz, y los proveedores? Y en este caso va a estar en equilibrio. Diferente es si yo, en el caso del proveedor, soy un único proveedor, como lo conté el otro día, y yo soy un fabricante de perfiles de aluminio. ¿Quién tiene el poder negociador en su mano? Aluar, ¿correcto? Sí, sí, acá sí. En ese caso el ejemplo está dado si yo fuese en el medio un fabricante de perfiles de aluminio. ¿Sí? En este caso, el marketing diferenciado hace que los compradores, el poder del negociador también esté, porque ¿quién le mete presión las asociaciones, los compradores? En este caso van a ser compradores, a partir de la clase que viene vamos a ver grupo de clientes, porque vamos a ver segmentación. ¿Sí? Eh, si yo se me tapó la nariz, los oídos, estoy hecho parcha. Si yo tengo que decir por qué está en equilibrio, porque justamente el comprador no es un comprador que me haga presión al sector industrial, no es un comprador que le interese meterme presión, es decir, que el comprador también involucra que es baja la incidencia del producto en su renta disponible para la adquisición. Ahora, si fuese algo que fuera muy pesado, por ahí el poder negociar, o que un producto, ¿sí?, empiece a demandarse de manera muy fuerte, bueno, cambian el sentido de las fuerzas. Pero mientras que no diga nada, ¿sí?, o que mientras que el mercado no sea un mercado que presiona, está en equilibrio. Otra de las cosas es que la oferta sea escasa. Entonces, si la oferta es escasa, ¿sí?, ¿qué va a hacer la oferta? Subir los precios, pero si no se lo permite el mercado, porque se va a un sustituto. Ahí empezaríamos a jugar el tema de dónde está el poder. Siempre el poder negociador se va a mover en un plano del eje de las X, ¿sí?, en horizontal. Y las barreras de entrada y de salida, ¿sí?, van a ser en el plano de las Y. En este caso, las barreras de entrada son altas y las de salida son bajas. Estarían en el efecto tobogán. Es decir, me cuestaría entrar, pero me voy muy fácil. Ese sería uno de los mejores escenarios para alguien que quiere entrar, porque sabe que no van a entrar cualquiera, porque son altas. En este caso no es apetecible tampoco el mercado, pero cuando dicen cuál es el mejor negocio para un potencial competidor, si yo soy el que está dentro, que las barreras sean altas para ellos, porque el esfuerzo los obliga a ser eficientes, y las salidas sean bajas para que se vayan. ¿Por qué? Porque si no se quedan adentro haciendo despelote. ¿Sí? Y si quieren un caso muy puntual, es Falabella. ¿Sí? Falabella se fue de la Argentina hace 3 años, 4,
si no me falla la memoria. Sí, un 2000 poco menos. 2019 se fue. Fue el Sí, 2000 correcto. Sí. 2019. Profe, Sí, entonces, dame un segundo y termino la idea. Eh, la barrera de salida fue, ¿sí? Vendo todo y me voy. Si la barrera de salida fuera muy alta, ¿qué quedaba? Haciendo despelote adentro del mismo mercado y desvirtuando el mercado. A eso se refiere el concepto de tobogán. Si fuese que son altas y altas, es un efecto olla. Sí, escucho. Entonces, tanto para el potencial como para el que ya está en el negocio, lo mejor sería que las de salida sean bajas y las de entrada sean altas. Para el que está en el centro de la cruz de Porter, va a medir las barreras de entrada con potenciales competidores, ¿sí? Las barreras de entrada con potenciales que sean altas para que el esfuerzo sea eficiente, o sea, que no entre cualquiera, Claro. ¿sí? Y que sean bajas, ese sería el mejor negocio, para que se vayan rápido y no queden haciendo despelote dentro de ese sector industrial. Está bien. Te doy un ejemplo diferente. Home Depot. ¿Saben qué es Home Depot? No. La empresa que hacía lo mismo que Easy en la Argentina, eran de capitales americanos. Cuando viene, en el 90 y pico, acá en la Argentina estaba la convertibilidad, y viene y se instala, abren 4 o 5 bocas. Pero cuando se quieren ir, se querían llevar la misma guita que pusieron, más o menos. Cosa que empezaron a hacer despelotes de promociones, que remate de mercadería, hasta que fue Easy y le dijo: a ver, muchacho, ¿cuánto valen? Tanto, me quedo con las sucursales y a otra cosa, porque le estaba generando ruido al mercado, no por eficiencia, sino porque obviamente como se tenían ganas de ir, querían liquidar todo, y sacar la plata de la Argentina en aquel momento era complejo. Después se hizo más complejo todavía cuando vino el 2001. ¿Sí? Se fue en el 2000, creo que Home Depot, si no me falla la memoria. Esta cuestión hace a las barreras de entrada y de salida. Los sustitutos están relacionados con la proximidad de la demanda, de la oferta, ¿sí? Y de la política de precios que tenga el centro de la cruz respecto de la solución brindada. Si yo no tengo abastecimiento y tengo una política, digamos, los precios se van a las nubes, aparece el efecto sustituto. O la carencia, digamos, la ausencia de material, aparece la presencia de un sustituto. No tengo dulce de leche, bueno, voy por la mermelada. No tengo pan, voy por el pan lactal. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Bien. Por lo cual, la conclusión es que el sector, dado el aspecto cultural de consumo de ajos del oeste, debería accionar sobre el análisis de la competencia directa. Y fíjense por qué. Nosotros decimos esta conclusión: se debería accionar sobre el análisis de la competencia directa por algo muy simple. Acá dice, debido a que las bajas de sus ventas por tercer año consecutivo. Si yo no encontré nada en la cruz de Porter que me diga que estos compradores viraron hacia adquirir una solución diferente, o sea, entiéndase, un sustituto, que no ingresaron nuevos competidores, producto de que las barreras de entrada son altas debido a que el mercado es chiquito o el mercado es poco apetecible, que no hay proveedores que se hayan integrado hacia adelante, es decir, hacia el cliente. ¿Qué me está diciendo? Que el problema de las ventas, de la pérdida de ventas, está en la rivalidad dentro del mismo sector, en la cruz, en el centro de la cruz. Y por eso digo que conclusión, que el sector, dado el aspecto cultural del consumo de ajo del oeste, ¿sí? O sea, hay un aspecto cultural de ajos que se consume,
pero el accionar debe estar sobre la competencia directa. ¿Por qué? Porque ahí está, le sacaron share de mercado, si lo quieren ver, le sacaron participación relativa del mercado, le sacaron esto de que se me cayeron las ventas, no porque se cayó el consumo, porque me dice que los compradores están en equilibrio. Es decir, que siguen consumiendo los 150 gramos de ajo per cápita. Esta conclusión sale y se desprende después de hacer este análisis. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, Es decir, cuando yo les diga o ustedes reciban un informe, es decir, hacer un análisis microentorno, después de sacar, decir, porque fíjense si aparecía, vamos a cambiar, muchos competidores nuevos, o sea, potenciales competidores que ingresan. Ya ahí la pérdida se debería a que las barreras de entrada son bajas y la falta de un elemento importante como puede ser la marca, ¿sí? La distinción, la falta de eh, ventaja diferencial hace que yo pueda perder mercado. Podría ser que no entraron nuevos competidores, pero sí entraron sustitutos debido a la ausencia de mercadería. Entonces ya ahí el análisis de por qué se cayeron las ventas es porque hay un sustituto que ocupó un lugar. Estas cuestiones que parecen triviales son las que analizamos cuando nosotros tenemos, yo en lo personal, tengo que asesorar a una empresa. Es decir, che, ¿cómo es tu política de precio? Precio promedio, ticket promedio. ¿Sí? ¿Cómo está dado? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Quiénes son los sustitutos? ¿Qué nivel de precios tienen tus sustitutos relacionados con tu ticket promedio? Todo esto que yo le estoy diciendo, chicos, ustedes lo van a ver volando por arriba porque justamente la licenciatura en marketing toma todos estos temas puntuales de trabajo, ¿sí? En la política de precios, en la gestión de proveedores, en la gestión de comercial. Ustedes necesitan tener el análisis para saber pedir información el día de mañana cuando estén encaminados en una dirección de una empresa, en una gerencia general o en su propio proyecto económico. Pero no puede pasar que ustedes no tengan el efecto donde se produjo. Y fíjense que acá uno dice, en esta conclusión, en la cruz, en el centro, están todas las empresas de ajo y justamente se habla de 3 años de venta, de pérdida de ventas consecutivos y en el análisis no demuestra que se hayan ido por otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? claro, porque habíamos Sí. dicho, los sustitutos están en equilibrio, no bajó el consumo, o sea, en la parte que dice compradores, el poder negociador está en equilibrio y estaban todos en el centro de la cruz, digamos, y además las barreras de entrada eran altas. Ni más ni Y, menos. ok, Es ese nivel de análisis que vos hiciste, Sebastián, es el que se pretende después de una ejercitación que vamos a seguir haciendo esto, y le vamos a ir sumando, por ejemplo, la clase que viene vamos a ver segmentación y la otra que es presencial, o sea, la que viene es virtual, pero la que sería presencial le vamos a sumar a este caso o a otro, ¿sí? Le vamos a sumar la segmentación, ¿sí? Y cómo segmentar para que ustedes puedan tener de manera eficiente quiénes son, porque acá dice compradores y acá hay que meter que no todos son, como decía, no sé quién era, si Guadalupe o alguna de las chicas, existe diferentes grupos de compradores, compradores industriales que podrían ser aquellos que utilizan el ajo para procesos de condimentación de, no sé, de productos como pueden ser elaborados o las casas, digamos, los hogares. Entonces ahí vamos a ver, y si quieren, cuando veamos la práctica, usamos el caso que tengamos y le vamos a meter también el caso este. ¿Les parece? Genial. ok. Bien, yo les pido disculpas, chicos, porque estoy totalmente tapado de congestión y por ahí, pero bueno, también tengo que decir que dadas las circunstancias de cómo se me planteó y correr la clase, traté de hacerlo más
armónico posible para que ustedes se lleven el trabajo que había planteado para la clase presencial de la mejor manera explicado por mí. ¿Sí? Perfecto, profe. Perfecto. Claro. Bien, nos vemos el lunes que viene virtualmente en el mismo horario con el mismo link. ¿Ok? Dale, profe. excelente. Profe. Perfecto. Buenas noches, Se gracias. mejore, profe. Chao, buenas Hasta luego. noches, profe.